únicas longitudes de onda. Existen muchas longitudes de onda, como por ejemplo las ultravioleta, los rayos X cuando vamos y nos tomamos una radiografía, los rayos gamma y los rayos cósmicos, que son muy peligrosos para nosotros porque alcanzan a penetrar los tejidos suaves y alteran nuestro ADN. También hay otras sobre rango de luz visible, hay otras longitudes de onda como los infrarrojos. Ahorita vamos a ver por qué son importantes para nosotros los infrarrojos, las microondas, las ondas de radar, las ondas de radio inclusive, que son de ondas muy, muy largas y alcanzan a viajar muchísimos kilómetros. Entonces vamos a ver por qué son importantes para nosotros las infrarrojas. Pues bueno, en este diagrama de aquí abajo, ustedes en verde ven el comportamiento que tiene la vegetación a lo largo de este fragmento del espectro electromagnético, que va más o menos de los 400 a los 2500 nanómetros. Entonces, si se fijan en el primer segmento de luz visible, tiene dos puntos de absorción la clorofila, ¿no? Entonces nosotros vemos a las plantas como verde porque, si se fijan este piquito de aquí, están reflejando el verde, ¿no? Y están absorbiendo entre 400 y 475 nanómetros y después entre 650 y 675 nanómetros. Es decir, más o menos hacia el rojo. Después viene el otro segmento de los infrarrojos que va más o menos de los 700 a los 1400 nanómetros y en esta porción del espectro electromagnético hay una reflectancia, es decir, refleja la vegetación en esta porción del espectro. Después vienen las longitudes de onda del shortwave infrared, que es el infrarrojo de onda corta, que va más o menos de los 1300 a los 2500 nanómetros. Y aquí hay una absorción en esta porción, pero esto se debe principalmente al contenido de agua en las hojas. Entonces, si se fijan, hablamos de tres porciones. En el rango visible, en los infrarrojos y en los infrarrojos de onda corta. Entonces, estos rangos o estos espectros nos permiten hacer un mejor estudio de la vegetación, porque a pesar de que no vemos estos infrarrojos, sí los podemos captar a través de los satélites. Entonces, hablamos de 4 tipos de resoluciones en las imágenes de satélite. El primero es el espacial y tiene que ver con el concepto que se designa el objeto más pequeño que alcanzamos a ver en las imágenes de satélite. Por ejemplo, en esta imagen de aquí de la izquierda observamos una imagen de satélite con 30 metros de resolución espacial. Entonces, comparada con una imagen de 10 metros de resolución espacial, vemos que esta se ve pixeleada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver muy bien definida la corriente de agua y aquí sí. Entonces, a esto se refiere la resolución espacial. El tamaño del píxel y qué superficie de la Tierra representa. Aquí vemos 30 metros, aquí vemos 10 metros y es un poco, bueno, la resolución es más fina. Y así hay imágenes submétricas con las que podemos alcanzar a ver un mayor detalle. Después viene la resolución espectral. Como les comentaba, consiste en el número de canales espectrales y su ancho de banda que es capaz de captar un sensor. Hay en el rango visible y también hay en el rango infrarrojo. Por ejemplo, hay satélites que solamente captan la luz visible, el rojo, el verde y el azul, por ejemplo. Pero hay satélites que nos permiten ir más allá, captan el infrarrojo y el infrarrojo de onda corta. Después viene la resolución temporal. La resolución temporal es la frecuencia de paso de satélite por un mismo punto en la superficie terrestre. Por ejemplo, hay satélites que pasan una vez cada 25 días por el mismo punto en la superficie terrestre. Hay satélites que pasan cada 5 días y hay satélites que llegan a pasar hasta 4 o 5 o 6 veces por el mismo punto en el mismo día, ¿no? Estos, por ejemplo, son los satélites para análisis meteorológico. Después viene el tipo de resolución radiométrica, que se refiere a la cantidad de niveles de gris que puede captar la radiación recibida del satélite. Por ejemplo, no es lo mismo si nosotros hablamos de 2 niveles de radiación, por ejemplo, nada más vemos blancos y negros, que si hablamos de 16 o de 32 niveles. Por ejemplo, en 16, 32 o más niveles, o 255 niveles, alcanzamos a ver más nivel de detalle que con nada más 2, ¿no? Entonces, ya entendiendo cuáles son las características de las imágenes de satélite, pues en el mercado hay muchísimas opciones, ¿no? Hay desde las que van de datos de alta resolución temporal, por ejemplo, que pasan 4 o 5 veces al día, pero que tienen baja resolución espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño del píxel
es de 1 kilómetro, por ejemplo, o de 250 metros. Y estas no nos ayudan tanto para estudiar ecosistemas específicos, pero sí nos permiten hacer un análisis para sistemas de alerta temprana, por ejemplo, para incendios, para ver la temperatura del mar, etcétera. Después vienen los satélites de resolución media, como por ejemplo Spot, que tiene 10 metros de resolución espacial, Sentinel, que tiene 10 metros de resolución espacial, Landsat, que tiene 30 metros de resolución espacial, y después vienen las submétricas, como las Rapidae, que ya tienen 30 centímetros, por ejemplo, de resolución espacial. Y ya las más finas, como las fotografías aéreas, que podemos tomar desde avionetas, helicópteros e inclusive hasta drones, hasta llegar a los datos de campo, ¿no? En el sistema de monitoreo de los manglares de México utilizamos desde imágenes con resoluciones muy gruesas, con 250 metros. Utilizamos, bueno, las que más utilizamos son de resolución media, son imágenes Spot y Sentinel de 10 metros de resolución espacial, pero también utilizamos fotografías aéreas que nosotros tomamos en colaboración con la Marina, y también a ras de piso tomamos fotografías hemisféricas. Esto sobre todo las utilizamos para analizar el dosel de la vegetación, si es denso, si es poco denso, etcétera. Entonces, el objetivo del sistema de monitoreo, ya vimos la importancia de los manglares, ya vimos las herramientas que nos brinda la percepción remota. Entonces, el objetivo es contar con información actualizada sobre la extensión y la distribución de los manglares, así como detectar las amenazas existentes, latentes y las tendencias de cambio, ya sean de pérdida, de deterioro o de recuperación del manglar que ocurre, ¿no? Esto para favorecer la adecuada toma de decisiones de distintos ámbitos. Tiene 4 componentes principales el sistema de monitoreo de los manglares de México. El primero y más desarrollado en la CONAVIO es la distribución espacial de los manglares. Esto incluye la elaboración de los mapas de extensión, de coberturas adyacentes, así como las dinámicas de cambio. Nosotros, como ya tenemos varias observaciones, podemos hacer mapas de cambio y precisar con muy buen nivel de detalle en dónde se está perdiendo el manglar y hacia qué se está perdiendo, así como también las ganancias y las recuperaciones. Pero más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Todo esto lo hacemos con técnicas de percepción remota, como les platicaba, y sistemas de información geográfica. Y es la base espacial para analizar todos los otros aspectos del monitoreo. Después viene el componente de caracterización de los manglares. Este comprende varios aspectos de la caracterización, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, la protección, el grado de perturbación, los aspectos de fragmentación, por ejemplo, si está fragmentado, si está conectado, si es, por ejemplo, un corredor para algunas especies, qué amenazas tiene. También hacemos caracterización de su nivel estructural y la distribución de especies. Esto a través de financiamiento de proyectos que llevan a cabo diversas instituciones de educación, asociaciones civiles, entre otras, ¿no? Conavio financia proyectos, ellos van a campo, obtienen datos, por ejemplo, de estructura, mediciones de los árboles, de las especies, parámetros físico-químicos de suelo y agua, productividad de las mismas especies. Y también hay un proyecto muy importante, que es el que les comentaba de genética, es decir, qué tan distinta es la genética entre los manglares en las distintas regiones del país. También podemos caracterizar la dinámica en la línea de costa que se asocia a los manglares y también la regionalización del propio ecosistema. Después viene el componente de dimensión social. Hasta el momento lo tenemos desarrollado a través de índices de antropización y amenazas y efectos de la política pública en el ecosistema de manglar, pero tenemos la meta de hacerlo más extenso. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a meter a analizar la población que se encuentra viviendo los manglares y las actividades económicas que se desarrollan ahí. Pero es un proyecto que tenemos a mediano plazo. En los siguientes años esperemos estar ya trabajando y tenerlo más fortalecido. También, bueno, el último componente es el de colaboración, que es uno de los componentes más importantes de este sistema, ya que integra constantemente la colaboración la Conavio con múltiples instituciones, y esto es para retroalimentar, apoyar y fortalecer el sistema de monitoreo mediante talleres y reuniones. En este sentido, destaca el directorio de especialistas que nosotros tenemos en nuestra página. Ahorita les voy a platicar un poco de cómo nosotros elaboramos la cartografía en la línea base, que fue en 2005. Entonces, como les platicaba, son a partir de imágenes de satélite,
También utilizamos datos auxiliares de referencia, como son modelo digital de terreno. ¿Por qué? Porque sabemos que los manglares se desarrollan en las costas, ¿no? Crecen en las costas. No van más allá de 50 metros sobre el nivel del mar, por eso quitamos todas estas zonas. En 2005 también utilizamos la cartografía que había existente hasta esa fecha, que eran las series del INEGI y los datos de campo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos de la CONAFOR. A estas imágenes de satélite les aplicamos índices de vegetación para estimar los verdores. Una característica de los manglares es que tienen verdores muy altos, ¿no?, respecto a otra vegetación. Utilizamos también clasificaciones no supervisadas para identificar las clases que se desarrollan a lo largo, más bien que están adyacentes a los manglares, y finalmente aplicando conocimiento experto obtuvimos la distribución de los manglares con estas clases. Bueno, ya que teníamos nuestra línea base en 2005, hicimos un análisis retrospectivo para ver las condiciones más prístinas del ecosistema, y esto fue en la década de los 70s, 80s. Entonces hicimos un mapa también de la distribución de los manglares en la década de los 70s y 80s. Posteriormente a nuestra línea base de 2005, también hicimos una actualización en 2010 utilizando estas mismas imágenes Spot 5 del satélite francés. Después, en 2015, principalmente también utilizamos Spot 5, pero ya en 2020, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, que el satélite Spot 5 salió, se lo dieron de baja y ya no tuvimos acceso bueno, a nivel mundial ya no hubo acceso a ningún tipo de estas imágenes, ¿no? Afortunadamente, hay otro satélite que se llama Sentinel-2, ahorita les voy a hablar un poco más adelante de este satélite, que es de la Agencia Espacial Europea. Eh, Como les comentaba, este es el satélite Spot 5. Lo lanzaron en mayo de 2002 y estuvo vigente hasta marzo de 2015. Bueno, pues ya en ese momento nos dimos cuenta que ya no podíamos hacer la evaluación de 2020 con estas imágenes. Afortunadamente, la Agencia Espacial Europea lanzó un satélite con características muy similares a este Spot 5, yo diría que más bien mejoradas. Lo lanzó en junio de 2015 y después lanzó un satélite gemelo en 2017. Entonces, tiene características muy similares, como les platicaba, tiene 10 metros de resolución espacial y un mayor número de bandas que nos permiten hacer un mejor estudio de la vegetación. ¿Qué implicó este cambio de insumo para 2020? Pues principalmente el económico. ¿Por qué? Porque las imágenes Spot 5 eh, tenían un costo, eran de una empresa francesa. Aunque nosotros no las comprábamos como tal, sí era un costo a la nación, porque antes teníamos una antena de recepción satelital que captaba estas imágenes, que era operada por la SAGARPA y la Secretaría de la Defensa Nacional. Afortunadamente, las imágenes Sentinel-2 pues, no tienen costo. Cualquiera de nosotros puede hacer uso, mientras no sean para fines comerciales, podemos hacer uso de estas imágenes. Después viene la implicación técnica. Como les platicaba, las características ópticas de las imágenes son similares. ¿Por qué? Porque alcanza a percibir la imagen, las bandas del visible y las bandas del infrarrojo y las bandas del infrarrojo cercano. En cuanto al tamaño de píxel, pues es igual. Ambas tienen 10 metros de resolución espacial. Y una de las mejoras que yo le veo es que, por ejemplo, con Spot solamente teníamos una imagen de un mismo sitio cada 26 días. Ya con Sentinel-2 tenemos una imagen cada 5 días, es decir, tenemos un mayor número de imágenes en un corto periodo de tiempo. Y el sentido práctico, que también fue de mucho beneficio para nosotros, tiene que ver con la diferenciación del manglar. Aquí les puse un ejemplo de una zona en donde nosotros tenemos una mayor incertidumbre para la diferenciación de manglar. Esto es en Quintana Roo. En la imagen de la izquierda es una imagen Spot 5 de las que utilizamos hasta 2015, y estas zonas más rojas representan el manglar. Entonces, en la imagen de la derecha, ya en la Sentinel-2A de 2018, se alcanzan a distinguir con mejor detalle las zonas de manglar. Entonces, esto fue de mucha relevancia, ya que pudimos detectar con mejor precisión la distribución de los manglares en este estado.
Bueno, aparte de estas imágenes Sentinel-2, utilizamos información de apoyo que teníamos para la elaboración de la cartografía del año pasado. Esto es fotografías aéreas que tomamos en colaboración con la Secretaría de Marina en dos campañas de vuelo, una en 2018 y una en 2015 y 2016. Como observan en esta imagen, es una cámara que va viendo verticalmente al helicóptero y va tomando fotografías en una pierna, ¿no? Nosotros le llamamos piernas a nuestras rutas de vuelo. Pues, sobrevolamos prácticamente todas las zonas de manglar del país entre 2015 y 2016 y el resultado pues fueron estas fotografías. Por cada puntito amarillo que ven aquí en esta imagen de satélite, pues es una fotografía aérea que tomamos nosotros desde el helicóptero. También la información de apoyo que utilizamos para esta actualización en 2020 es el análisis de percepción remota sobre las características del manglar, sobre todo en la curva de comportamiento fenológico. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué es la curva de comportamiento fenológico? Pues en esta imagen de aquí, esto que ven en rojo es el comportamiento del verdor de la vegetación a lo largo del año. Como ustedes saben, por ejemplo, en primavera, pues los árboles apenas empiezan a desarrollar algunas hojas y en temporada de lluvias alcanzan su mayor verdor porque los árboles están muy verdes, ¿no? Posteriormente este verdor pues se va perdiendo porque van cambiando las condiciones. Ya en invierno, por ejemplo, pues ya pierden completamente sus hojas. Entonces a esto nosotros la llamamos variación estacional de la vegetación a lo largo del año. Esto es posible verlo a través de las imágenes de satélite representadas en cada punto. Por ejemplo, estos puntos azules son las observaciones del satélite. Entonces, como ya están disponibles las imágenes de forma gratuita, antes era si compras una imagen, pues nada más es la única imagen que tienes y con esa haces tu estudio. Ahora no, ahora ya tenemos el satélite Sentinel-2 que nos permite hacer este análisis desde que empezó a tomar imágenes, como desde 2016 hasta ahorita, ¿no? Entonces podemos hacer este tipo de análisis fenológicos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo utilizamos este análisis fenológico? En este ejemplo, vemos una imagen de 2019. Este polígono que ustedes ven en negro, estaba representado hasta 2019 por manglar, que es esto rojo que ven aquí. Posteriormente, en 2020, pues algo ocurrió. Si se fijan, ya no se ve rojo, como debería de verse el manglar, sino se ve gris. Esto observado en esta curva fenológica, eh, por ejemplo, este es el verdor típico que encontraríamos en el manglar de esta zona de Sinaloa. Entonces, hasta 2019 tenía el verdor típico de manglar, pero cuando ocurre este cambio, que limpian, digamos, todo este manglar, lo deforestan para establecer una granja acuícola, pues pierde su verdor, entonces ya no es manglar. Entonces, de esta forma pudimos nosotros dar mayor certeza a los cambios que estábamos registrando en nuestro mapa. También nos ayudó a diferenciar manglar con respecto a otro tipo de vegetación. Por ejemplo, en esta imagen vemos que se ve muy similar la respuesta espectral, por ejemplo, estos rojos que ven aquí, de otra vegetación, otros humedales con respecto a manglar. Entonces, este punto A representa otro humedal. Si se fijan, tiene estas alteraciones aquí, estos bajones de verdor, cosa que no tiene el manglar, que es este puntito B, que se ve un poco más consistente a lo largo del tiempo. Entonces, de esta forma también nos ayudó a diferenciar mejor y ser más precisos en nuestra identificación de los manglares. También utilizamos fotografías que hemos tomado con dron y trabajo de campo desde 2015 y 2019 y también contamos con conocimiento local colaborando con diversas instituciones. Esto se vio reflejado con mayor retroalimentación con investigadores y con gente de campo, principalmente de CONAMP. Pues como todos sabemos, ahora con la pandemia, pues nosotros no pudimos salir a campo. Entonces sí fue de gran ventaja esta colaboración que tuvimos con CONAMP, ya sea en reuniones vía remota o email, en donde nosotros teníamos zonas de incertidumbre, que ya con todo este conocimiento tecnológico sabíamos que era manglar, entonces ya pudimos corroborarlo con el trabajo de campo de CONAMP. Como parte de los resultados, hasta la fecha tenemos 5 observaciones, como les platicaba, hay una, la más antigua es de la década de los 70s, 80s, en donde registramos 856,000 hectáreas a nivel nacional. Posteriormente hubo una pérdida hasta 2010, en donde se situó en 764,000 hectáreas de manglar. En 2015 representamos la ganancia de más o menos 10,000 hectáreas
ubicándonos en 775,000 hectáreas, y en esta última observación estamos reportando 905,000 hectáreas. Esto quiere decir un incremento de 129,531 hectáreas de manglares, pero ojo, esto no significa que sea una ganancia o recuperación histórica del manglar, no. Significa que gracias a todos estos avances tecnológicos, implementación de tecnología en el estudio de los manglares, pudimos mejorar nuestra diferenciación del manglar al grado en que en Quintana Roo, por ejemplo, en estas zonas de incertidumbre que les platicaba, cambiaron de otros humedales que teníamos catalogados a manglares aproximadamente 117,000 hectáreas, de las cuales 83,000 se encuentran en el área natural protegida de Seancan y Guaymil. A nivel estatal, pues tenemos estados con pérdida de manglar, por ejemplo, el estado de Sinaloa, que pierde 5,000 hectáreas. Ahora aquí está Sinaloa, con respecto a 2015. También Baja California Sur pierde 1,068 hectáreas. Nayarit, por ejemplo, también pierde 247 hectáreas. Y hay otros estados que también mantienen ligeras ganancias, como por ejemplo Tabasco y Veracruz. Algunos hallazgos que encontramos con la elaboración de la cartografía en 2020, eh, como les platicaba, Sinaloa y Nayarit fueron dos estados que presentaron pérdidas. Bueno, ¿por qué estas pérdidas? Esta imagen de satélite de alta resolución del 28 de marzo de 2018 es una región de Sinaloa. Ya en 8 de mayo de 2020 vemos que hubo un cambio. Y este cambio se debe a que impactó aquí el huracán Huila en 2018. Aquí en el análisis fenológico, digamos, esta sería la curva típica del manglar hasta 2018. Aquí cuando impacta el manglar hay un cambio en el verdor, baja el verdor y esto significa pues que hay una perturbación, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de aproximadamente 120 hectáreas en este sitio, pero la superficie es mayor. ¿Por qué? Porque pues, no fue el único sitio en donde impactó el huracán. También hemos descrito procesos continuos de degradación del ecosistema de manglar. Este es un ejemplo en la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales. Todos estos polígonos que ustedes ven en amarillo, antes eran manglar y tenían esta respuesta rojita, ¿no? Desde 2005 a la fecha hemos registrado una degradación constante. Tan solo esto representa 1,100 hectáreas transformadas, pero la superficie es un poco mayor, ¿no? Eh, Como pueden observar en esta imagen, es este pequeño sitio aumentado con imágenes de alta resolución de Google Earth. En 2006 se veían árboles de manglar con cierto verdor. Ya para 2009 solamente se ven algunos troncos y para 2020 pues ya ni siquiera se ven los troncos, ya hay una sucesión hacia otro tipo de humedales. Entonces ese es el proceso de degradación continua del que les estoy comentando. Y las causas pues bueno son muy complejas porque en 1970 más o menos hubo una apertura de esta boca, se le llama el canal de Cuautla, y el objetivo principal era incentivar una mayor entrada de especies de importancia pesquera para esta laguna y que los ejidatarios de aquí tuvieran una mayor pesca, ¿no? Que pescaran más especies. Pero lo que ocasionó esta apertura es que entrara una mayor cantidad de sal al sistema lagunar y se empezara a concentrar en estas partes. Entonces hay una hipersalinización de esta zona en donde ya el manglar ya no puede, tiene la capacidad de sobrevivir en ambientes salinos, pero ya se sale del umbral de adaptación de salinidad para el manglar, entonces se empieza a perturbar y se empieza a morir. También hemos observado cambios en la línea de costa, por ejemplo, este es un caso del Campeche, como son ecosistemas altamente dinámicos, eh, vemos aquí la línea de costa en 1970, después vemos que se fue perdiendo paulatinamente hasta 2015, que es esta línea verde de aquí, pero en 2020 vemos que se depositó un banco de sedimentos en esta parte y como tienen las condiciones adecuadas, pues el manglar empieza a colonizar estos bancos de sedimentos. Entonces ya se empiezan a establecer nuevas áreas de manglar aquí. Esto fue en Laguna de Términos en Campeche. También hemos encontrado zonas que están bajo programas de restauración. Este es un ejemplo de Campeche, en la zona de Petenes. Por ejemplo, este polígono que ven en blanco aquí
es una imagen spot. Ya en Sentinel vemos trabajos de restauración que está haciendo el EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche, en donde ya se recubrió toda esta zona de manglar. Estas como líneas blancas que ustedes alcanzan a ver aquí, es el establecimiento de canales para la recuperación de flujos hídricos y que así sean viables los programas de restauración. Entonces, en este polígono, pues ya lograron la restauración y ahorita están trabajando en estos otros dos polígonos. También, como les comentaba, eh, una de las ganancias fuertes de Manglar es esta mejor diferenciación en las imágenes satélite de humedales a manglares. Entonces, este es el caso de Siancán y Guaymil, que gracias a la mejora del insumo con Sentinel-2, fotografías aéreas que tomamos con colaboración con la Marina, al trabajo de campo por parte de CONAMP y a la colaboración institucional, pudimos detallar y mejorar nuestra distribución de los manglares en esta zona, al punto en que se aumentaron aproximadamente nada más en estas dos áreas naturales protegidas 83.791 hectáreas. Entonces, como observan en esta imagen, esta es una imagen Spot 5 de las que utilizábamos en 2015, es un poco difuso. Es un poco difusa la diferenciación del manglar, pero gracias a la campaña de vuelos de 2015 y 2016 y a los nuevos insumos de Sentinel-2 que son mejores, pues ya pudimos mejorar nuestra identificación del manglar ahí. En cuanto a las líneas de trabajo que estamos manejando, independientes a la distribución de los manglares a nivel nacional, está el de cambios en la línea de costa. Es decir, lo que tratamos de hacer es de todas las zonas que estamos estudiando, ver qué tanto ha variado la línea de costa. Y este es un ejemplo que se encuentra en Campeche. Anteriormente les presenté uno de ganancia, pues este es uno de pérdida. Esta es la línea de costa en los 70s, llegaba hasta aquí. Después se perdieron más o menos 620 metros, esto es 2005. Después en 2010 se perdieron 150 metros, en 2015 120 metros y en 2020 37 metros. Es decir, es una zona de constante erosión de la costa, ¿no? Las causas son muy variadas, la dinámica de la laguna, el cambio en el nivel medio del mar, la erosión por el oleaje, etcétera, ¿no? Es un sistema muy complejo que puede tener diferentes causas. También utilizamos los drones, como les comentaba, no solamente para hacer verificaciones de nuestras coberturas, sino también para identificar especies. Tenemos un proyecto en donde hemos estado trabajando para en la identificación de especies, sobre todo de Rhizophora mangle, que es el mangle rojo, pero también nos ayudan a identificar zonas de perturbación de manglar. Esta es una especie invasora que se postra, digamos, sobre el dosel de los manglares y los mata porque ya les impide la entrada de luz. Entonces también los drones nos están ayudando para caracterizar estos sitios. A partir de estos drones también derivamos ortomosaicos y modelos digitales de superficie, con los cuales a través de nubes de puntos pues podemos obtener perfiles de altura y de estructura de los manglares. También hay un proyecto muy interesante que se está haciendo en colaboración con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, que tiene que ver con la caracterización de las copas de los manglares. Aquí se utilizan imágenes de radar. Recuerden que al inicio les hablaba de un sistema de percepción remota en donde los satélites captan la energía que refleja del Sol. Pues en las imágenes de radar no es así. Las imágenes de radar son satélites que les llaman activos. ¿Por qué? Porque emite un pulso, el mismo satélite, y después lo que capta es el regreso y cómo interactúa ese pulso con la superficie terrestre. Entonces esto nos permite hacer una caracterización a nivel estructural de los tamaños de las copas de los árboles. También les platicaba sobre los proyectos de monitoreo in situ. Actualmente tenemos 11 estados de la República. Son estos que ven aquí con puntito rojo. Tenemos 10 proyectos financiados por Conavio y aproximadamente son 315 parcelas en donde se toman datos de estructura de los árboles, como por ejemplo diámetro del árbol, altura del árbol, altura de la copa, etcétera, ¿no?
también parámetros físico-químicos de suelo y agua y productividad tanto de hojas como de raíces. Todo esto lo estamos compilando en una base de datos está estructurada y se va alimentando con la información que nos están enviando constantemente los investigadores que están trabajando en campo. Entonces, como les platicaba, tenemos parámetros físico-químicos de agua, parámetros físico-químicos de suelo, productividad aérea, productividad de raíces y los datos de estructura de las parcelas. Todo esto se está compilando y próximamente se va a presentar en un Story Map, en el Atlas de Naturaleza y Sociedad, para que sea más fácil de descargar los datos, consultarlos y descargarlos. La información va a estar a nivel de parcela, a nivel de estado y a nivel nacional. Actualmente ya tiene un avance del 80%. Esperemos en los próximos años ya esté terminada para que la puedan consultar. Toda la información que les comento está disponible en la página del sistema de monitoreo. Ahí están los 4 componentes: la distribución espacial, la caracterización de los manglares, la dimensión social, la colaboración con el SMM, las convocatorias para estos proyectos in situ que les platico y el material de apoyo que son las publicaciones. Las principales fuentes de información espacial están en el portal de Geoinformación. Aquí está la liga. Se meten ustedes ahí y está asociada al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el SNIP. Ahí encuentran las coberturas de la superficie de los manglares desde los 70 hasta el año pasado, las superficies de cambio, etcétera. El Atlas de Naturaleza y Sociedad es una plataforma que está dedicada a quienes no están tan familiarizados con el uso de la información cartográfica. Aquí lo que pueden ustedes hacer es consultar directamente las capas, pero sin necesidad de descargarlas. Bueno, todas las publicaciones están ahí en nuestra página, van desde informes técnicos, publicaciones de divulgación científica, artículos científicos, todo lo pueden consultar ahí. Y es muy importante ahorita comentarles que estamos ya trabajando en la nueva publicación con los resultados de 2020. Esperemos que salga en julio de este año. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, biólogo. Me pareció una ponencia muy interesante. Vamos a utilizar los escríbanas en el chat y yo las iré leyendo. A mí me gustaría hacerle una pregunta, que es, con toda esta información que ustedes han recabado, ¿considera que estamos perdiendo áreas a una velocidad muy rápida? O sea, es lo que normalmente nos bombardean las redes sociales, que nos estamos quedando sin manglares, etcétera. ¿Usted qué opina? Pues mira, los resultados de la última fecha de 2020 revelan que sí, o sea, hay zonas en donde tenemos una pérdida constante de manglares. Esto puede ser por muchas causas, como te platicaban los ejemplos hay desde impactos de huracanes, cambios de usos de suelo, cambios en el régimen hídrico de las zonas costeras, pero también es cierto que tenemos zonas en donde se están recuperando, sobre todo en las áreas naturales protegidas. Entonces, al final es como un balance. Hay veces que la balanza se va un poco, es como, digamos, tu cuenta bancaria, ¿no? Hay veces que pues, gastas un poco más, hay veces que ahorras un poco más, entonces es altamente dinámico este ecosistema. Entonces hay veces que pues, tenemos más, hay veces que perdemos un poco más, y así, digamos, ¿no? Respecto a digamos, las condiciones en las que teníamos los manglares en la década de los 70, pues sí te podría decir que a nivel general, pues sí hemos tenido una pérdida, ¿no? Pero afortunadamente con política pública, ya los manglares están considerados como especies amenazadas y ya hay un marco, político muy regulatorio, en donde se prohíben cualquier tipo de práctica para modificar los manglares. Entonces, sí hay una pérdida, pero últimamente, en los últimos años, sí, la política pública ha influenciado mucho en la conservación de los manglares. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan los programas de restauración del manglar? Mira, hasta 2015 hubo una campaña muy fuerte por parte de CONAFOR para proyectos de restauración en los manglares. Sí,
Los manglares tienen condiciones de hidrología muy específicas. Esto quiere decir que dependen de flujos de agua, de marea, de suministro de agua dulce y de marea de intrusión de agua salada, ¿no? No es ni tan salada ni tan dulce, tiene que ser salobre. Entonces, para restaurar el manglar no es como otras especies, otros ecosistemas en donde tú llegas y plantas un arbolito y ya nada más lo vas regando. No, en los manglares es un poco más complicado porque primero tienes que restablecer sus condiciones de flujos hídricos y posteriormente tienes que hacer las plantaciones. Entonces, primeramente sería restauración de flujos hídricos y segundo, establecimiento de las plántulas de manglar y tercero sería seguimiento de estas plántulas, ¿no? Entonces, serían como esos tres puntos principalmente. Ok, ok. Muchas gracias. Ujú. Em, a mí me llamó mucho la atención que al principio de su plática nos comentó que están haciendo unos estudios en los cambios de la genética de los manglares. ¿Esto cómo lo hacen? Sí, mira, actualmente hay un, hay un proyecto que se está financiando en el Instituto de Biología de la UNAM. Ellos lo que están haciendo es utilizan marcadores satelitales, marcadores genéticos, en diferentes sitios a nivel nacional. Entonces, ellos toman las muestras de los árboles directamente, son dos, Rhizophora mangle y Avicennia germinans. Los llevan al laboratorio y estudian la diferencia que tienen las poblaciones de los manglares. Entonces, ellos a lo que están llegando es que existe una diferenciación genética muy fuerte entre las poblaciones de los manglares de la vertiente del Pacífico con respecto a la del Atlántico. Y esto tiene que ver con la barrera continental que se encuentra pues, en el interior de México, ¿no? Están separados por esta barrera continental y no hay intercambio genético. ¿Qué es lo que puede ocurrir con estas especies a largo plazo? Pues que se lleve el proceso de especiación. Quiere decir que ya sean especies independientes, ¿no? Pero para esto tienen que pasar muchísimos, muchísimos años. Nosotros lo utilizamos como marco de partida para fortalecer políticas públicas en materia de conservación. ¿Por qué? Porque los manglares que tenemos en México poseen una carga genética única. ¿Por qué? Porque ya están en los límites latitudinales del norte. Digamos, son los últimos manglares que tenemos en la costa del Pacífico. Entonces están adaptados a esas condiciones muy, muy específicas de aridez. Entonces su genética es muy específica y muy diferente con respecto a las otras poblaciones de los manglares. Órale, qué interesante. También tengo otra pregunta. Ujú. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para preservar los manglares? ¿Cómo podemos ayudar a preservarlos? Pues mira, pues hay muchas formas. De hecho, creo que una de las cosas que más nos ha preocupado en Conavio es que los ciudadanos se hagan propietarios de toda esta información, ¿no? Esta información no es para solo el sector gubernamental, no es solamente para los investigadores, es para el público en general, para los estudiantes, para cualquier persona, ¿no? Que tenga interés en este ecosistema. Lo que podemos hacer, pues es, es un poco relativo porque pues, tiene que ver mucho con tus, ¿cómo se llama? Con tus hábitos de consumidor, ¿no? Sabemos que pues, vivimos en una época de cambio global. No es tanto el hecho de tener acciones sobre, bueno, vamos a proteger, sino también tiene que ver con nuestro día a día. Si somos consumidores responsables, sabemos que, bueno, no caer en el consumismo, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cada objeto que tenemos, que poseemos, pues tiene un costo a nivel ambiental, ¿no? Tiene un costo y si, por ejemplo, estamos cambiando de celular cada año o si estamos cambiando de computadora cada año, pues requiere un costo ambiental muy alto, ¿no? Y esto se refleja pues en dióxido de carbono, en contaminación, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. No estar consumiendo cosas empaquetadas, por ejemplo, tener una dieta pues, que vaya más en el sentido de productos locales que no tengan que ver con mucho movimiento, etcétera, ¿no? Estas serían como cosas muy, muy generales.